Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que nuestro invitado es uno de los políticos con más experiencia en nuestro país, de una recordada lucha contra la dictadura y después de una participación decisiva en este difícil proceso democrático que sigue viviendo nuestro país, con todas sus luces y sombras, con sus avances y retrocesos. Nuestra democracia es lo que tenemos y buscamos siempre perfeccionarla. El doctor Miguel Adón Saguier trabajó toda su vida para eso. Quiero presentarle una semblanza y luego conversamos la noche con Tito Saguier. Miguel Adón Saguier Carmona nació en Asunción el 1 de junio de 1945. Es abogado, político y diplomático, ex senador de la República, egresado de la Universidad Nacional de Asunción con el título de abogado en 1970. Asistió a numerosos seminarios y encuentros internacionales sobre democracia, desarrollo económico y social, derechos humanos y política internacional, realizados en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y África. Militante del Partido Liberal Radical Auténtico, que llegó a presidir, ha sido senador en 4 ocasiones: 1993, 1998, 2003, 2008. Fue director del semanario El Radical, órgano periodístico del partido, y director nacional del Club Liberal Alón, organización juvenil de afiliados y simpatizantes del Partido Liberal. Por su activa militancia política fue apresado y procesado en varias ocasiones por el régimen dictatorial del general Alfredo Stroessner. Este último hecho le llevó a ejercitar la defensa de presos políticos en repetidas ocasiones durante la dictadura. Durante el gobierno de Luis Ángel González Macchi, se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores del 29 de marzo al 4 de septiembre del año 1999. Ha sido presidente del Senado en 2 ocasiones, 1996, 1997 y 2007-2008. Además, ejerció de presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y de diversas comisiones del mismo. Durante 13 años ejerció la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y en colegios del interior y de la capital del país. Junto con Manuel Pessoa es coautor de 18 de octubre, Criterios, Ediciones, Asunción, Paraguay, 1991. Actualmente, nuevamente es candidato a ser senador de la Nación. Querido doctor Saguier, gracias por estar acá. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto. Ahora ya soy el papá de Agustín. Antes era de Florencia también, cuando... Florencia es de Rambo. De Ramos, claro. Es mi sobrina. Pero los Saguier más jóvenes tomaron el mando. Ella está viviendo ahora en Suiza. Ah, mira vos. Sí. Qué maravilla. Y Agustín ahora es candidato a diputado. Sí, Agustín es candidato a diputado. ¿Por qué volviste a la candidatura y a la campaña, querido Tito? Y bueno, estuve unos 5 años, digamos, sabático, como se dice, ¿verdad? Ocupándome de mis cuestiones personales. Pero nunca dejé de hacer política. Siempre fui miembro del directorio del partido hace ya años, permanente. Casi todos los directorios tuve fui miembro, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad que no es vanidad lo que te voy a decir, pero mucha gente me dijo que tenía que volver. Y la verdad que es mi ámbito. Totalmente. Es lo que hiciste toda tu vida. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de esa época heroica de Alfonso Loma, Alfonso Tranquera, la lucha contra Stroessner, el capitán Ortigosa, Obando? Tantas cosas pasaron, Tito. Sí, muchas cosas. Y entonces era una cosa, chivo, éramos una especie de, no sé, tan resueltos estábamos en seguir la lucha a cualquier precio, ¿no? Porque ni esperanza había de que pudieran cambiar las cosas, ¿no? Claro. Y sentíamos de que era un compromiso nuestro hacer nuestro aporte. Es decir, siempre hubo oposición. Sí. A la dictadura Stroessner, a la dictadura Morillo. Y bueno, desde la universidad empezamos, ¿no? Yo estudiaba en Buenos Aires, ¿no? Ustedes estaban medio exiliados allá, ¿verdad? Sí. Tu papá.
Mi papá. Papá, después de la revolución, estuvo exiliado muchos años. Y nosotros vivíamos allá, pero era muy difícil la vida. Recuerdo que mi hermana mayor, que es arquitecta, que se recibió arquitecta en la UBA de Buenos Aires, y Rambo se recibió abogado en Buenos Aires, en la UBA también. También. Yo volví para seguir acá en la universidad. Ajá. Y vivíamos allá y nosotros volvimos, la vida muy dura. Papá volvió con un permiso muy especial del Estado Mayor, porque era militar. ¿Qué graduación tenía tu papá? Mayor. Mayor. Pero en el año 43 pasó a retiro, ya en la época de Morini. Morini lo persiguió mucho, papá. Ya, por ser liberal. Militar que estaba, no compartía el gobierno de Morínigo. Claro. ¿Verdad? Que desató una persecución, disolvió los partidos políticos, entre ellos el Partido Liberal por decreto. Y papá venía de una familia liberal. Y en esa juventud tuya, entre la niñez y la adolescencia, ya comenzaban ustedes a pensar en política. Hay pues casas donde se habla mucho de política. En la tuya se hablaba de política. O sea, mira, habían dos temas de los que se hablaba. El Partido Liberal, de la guerra del Chaco y de la revolución. Claro. Esos eran los temas. O sea que realmente yo me sentí político, digamos, ¿no? Claro. No en el sentido de liderazgo, pero contagiado de toda una idea, de un sentimiento, de un afán, de una búsqueda, ¿no? ¿Y tu mamá cómo era? Y mi mamá la conocía a mi papá cuando mi papá estaba confinado en San Pedro de Cuamandillú. Y yo nací en San Pedro de Cuamandillú con partera, ¿no? Pero tu mamá siempre fue un perfil más bajo, digamos, o también militaba. No militaba ella. Ella no militaba en política. No, ella se ocupaba de la... Bueno, papá murió, yo tenía 10 años cuando murió papá. Joven también. Y mamá se ocupó de educarnos, que era muy rigurosa con el tema de los estudios y cosas así. Qué difícil la vida para ellos, Tito. Sí, muy difícil. Opositores. Se muere joven tu papá, tu mamá sola. Viuda. 3 hijos. 3 hijos. Qué difícil era para ellos, ¿no? Y aún así fueron adelante. Claro. Sí. Con mucha voluntad y mucha resolución, digamos, ¿no? ¿Te fuiste preso varias veces? Sí, muchas veces. En la época de la universidad. Sí. Con toda esa generación de gente de todos los partidos opositores, del febrerismo, liberales, gente de la línea epifanista, del Mopoco, gente del Partido Comunista también, ¿verdad? Que se llamaban los independientes, entonces. Claro, había la línea pro-China y la línea pro-soviética. Ah, sí, pro-Moscú. ¿No? Pro-Moscú. Sí. Qué época fabulosa esa. Y en la facultad también había militancia activa, ¿no? Sí, muy activa, siempre. Fui miembro del Centro de Estudiantes de Derecho durante varios periodos, ¿no? ¿Llegaste a conocerlo a Stroessner? No. ¿Así personalmente? No. Lo vi de cerca en 2 ocasiones. En una ocasión, en el velatorio del coronel Arturo Bray, que había sido jefe de papá y muy amigo de papá. Después, en un casamiento de una prima muy querida, ¿no? Me invitó, yo me fui, ¿no? Pero usted eran palabra prohibida, digamos, para el estronismo. Eran, digamos, un estilo de rebelión que no se conocía en ese momento, muy activo, casi clandestino, hacían cosas muy llamativas. Pero era pública nuestra participación en la oposición, en la universidad, en la facultad. Claro, ahí es más en joven. la asamblea, en las reuniones culturales, porque notablemente había un grupo con todas las restricciones intelectuales que habían, prohibiciones terribles. Uno no podía leer Marx. Claro. Fíjate vos, Se decomisaban uno de los los libros. acontecimientos más decisivos del siglo XX. ¿Cierto? Acá lo ignoraban, ¿no? Sí. En ese sentido, en el tema de las ideas políticas y la cultura política, Stroessner le hizo un gran daño al partido, al país. Ahora, ustedes igual después generan una especie de también oposición al lainismo, que fue una confrontación política fuerte también. Pero te voy a explicar. Yo discrepaba con Laino después de haber compartido durante años
el directorio, fui secretario general durante 9 años bajo la presidencia de Martínez Yarge, de Claro. Benítez Florentín, del mismo Laíno, de Juan Carlos Saldívar. Fui director del semanario Radical. Qué grandes dirigentes mencionaste. Y estábamos todos, era el más joven del grupo, digamos. Y después discrepé con Laíno, sobre todo después el día del golpe, ¿no? Yo creo que ahí nosotros fuimos a la convención con nuestra tesis y perdimos, pero nunca se nos antojó llevar una política contraria a la señalada oficialmente por la convención del partido. Ok. Nunca Claro. tuvimos un entendimiento ni público ni privado con el oficialismo, ¿no? Siempre tuvimos la línea opositora. Ustedes se llamaban Movilización Popular para el Cambio. Claro, nuestra idea era que había que movilizar a la gente que saliera y hacíamos un papel de agitación. Sí. Y claro, lo que nosotros queríamos hacer era agitar, digamos, los espíritus adormecidos. Stroessner gobernó 34 años con estado de sitio. Claro. Claro. O sea, ninguna de esas libertades de derecho de reunión, de manifestación, y todo estaba condicionado al humor del dictador, la libertad de prensa. Sí. Este, Y ustedes quieren volcar eso y comienzan a hacer acciones Sí, muy sí, puntuales. Me acuerdo, asambleas, festivales musicales, festivales de en Pacaraí. los últimos años hicimos unas manifestaciones relámpagos Sí. recuerdo que había con Fernando Vera. Fernando Increíble, qué del compromiso de este hombre. Era muy mayor él. Era el presidente del federalismo y con él hacíamos las manifestaciones relámpago en la calle Palma. Éramos 10 tipos que gritaban bajo la dictadura. Un discurso que nos duraba 2 minutos y salíamos Y ahí bajando. salía, Venía claro. la policía y ya habíamos desaparecido. Claro, claro, qué época fabulosa. Hasta misas interrumpían de repente o aparecía una También misa. en las misas. Me acuerdo Sí, de Pacaraí una vez. no, y no solamente eso, sino recuerdo que cuando vino el vicepresidente norteamericano Rockefeller, Sí, se produjeron las ocupaciones de templos, de iglesias. cierto. A nosotros que éramos los estudiantes de Derecho nos tocó ocupar la iglesia de San Francisco, que está ahí cerca, con los estudiantes de Química y Farmacia y los estudiantes de Derecho. Que hubo grandes manifestaciones también en ingeniería, También Colegio Nacional de la Capital. Medicina, Facultad de Medicina. Claro. No, es bueno comenzar con esto porque mucha gente que hoy tiene ya, qué sé yo, menos de 30 años ni tiene idea de esto. Y lastimosamente, Tito, y con esto cierro esta primera parte, tenemos todavía una historia no muy bien contada de esa época. Sí, sí, sí. No, y acompañada, yo diría, también de algunas cuestiones, porque la verdad es que desde el punto de vista de las ideas, no hemos terminado de derrotar al autoritarismo en el Paraguay, a la dictadura. Claro. Por eso hay nostálgico todavía. O por eso nos gobierna el hijo del secretario privado Sí, claro, del claro. dictador, ¿no? Sí. Increíble, ¿no? Sí, imagínate vos que en la Argentina, por ejemplo, un hijo de Videla se presenta a las elecciones y gane. Yo le suelo decir que es como que el hijo de López Rega sea presidente. Sí. Para cerrar, nomás una curiosidad personal. Este Saguier que fue intendente de Buenos Aires era tu pariente. Sí, Julio César. Era primo Sí, primo lejano. lejano. Ah, ya. Porque siempre se decía que tenía raíces paraguayas él. Sí, era primo, parientes míos y parientes de Patricia, porque el papá de Patricia Avente, que era mi esposa, Sí. Avente Saguier. Ah, ya. Bueno, simplemente para ir atando hilos, recién estamos entrando en calor. Vamos a disfrutar mucho de la conversación y sobre todo vamos a pedirle una referencia a lo que puede pasar en esta oportunidad que de vuelta tendremos los paraguayos de modificar o seguir con lo mismo dentro de apenas unos 4 o 5 meses. Ya volvemos con el doctor Tito Saguier conversando la noche. El doctor Miguel Abdón Saguier, que es candidato a senador justamente dentro del PLRA y la concertación, está hoy con nosotros. No sé cómo vamos a hacer porque podemos contar miles de historias con el doctor Saguier, pero algo vamos a resumir y una conclusión sacaremos. Pero me quedo con ese momento de febrero del 89. ¿Dónde te agarra el golpe, Tito? Yo estaba en San José de Costa Rica Ajá. y habíamos ido con
Rodríguez Alcalá, con Guido Rodríguez Alcalá, y Llano, Blas Llano, que era estudiante de la Universidad Católica, y yo, fuimos para la reunión del Parlatino, que Me acuerdo. que iba a tener un congreso ahí en San José de Costa Rica. Y nosotros fuimos a denunciar la violación de los derechos humanos. Porque ustedes no eran parlamentarios. No. Claro. Y ahí estaban también algunos que eran parlamentarios por el liberalismo, ¿no? Que habían usurpado el nombre de liberales y se prestaban al juego del dictador. Me acuerdo que Los famosos geniolitos. Los geniolitos. Y había algunos colorados también que creo que volvieron todos en ese Fue una vuelo. cosa simpática, porque nosotros nos habíamos ido y lo conocíamos al presidente de la Cámara de Representantes, porque en Costa Rica el Parlamento era unicameral. Ya. Y era un descendiente de chinos. Ajá. Sus antecedentes, sus antepasados, eran chinos que vinieron para la construcción del canal de Panamá. Y Claro. después fueron a San José de Costa Rica. Se llamaba Agustín Tuxtlan. Y le explicamos cuál era y simpatizó con nosotros. Y dice, bueno, yo les voy a poner, ustedes no van a poder hablar ni tampoco van a estar en el hemiciclo. Van a estar en un lugar, voy a anunciar que usted está ahí, unos representantes de la oposición que quieren hacer una denuncia. Y vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, la cosa es que efectivamente hizo eso y estaba, creo que estaba Quiola, Martín Quiola era uno, Quiola, sí, era sí, diputado, y después había 4 o 5 parlamentarios paraguayos. Y anuncian y piden la palabra y piden que nos expulsaran. Y nos expulsaron, efectivamente. Después nos fuimos al despacho, nos expulsaron del recinto. Del recinto. Pero nos fuimos al despacho del presidente del Tuxtlan. Y bueno, me dice, yo hicimos lo que pudimos, pero ya sé. Ahora, efectivamente tuvo un efecto, la prensa vino a hacernos, Claro, el efecto. denunciamos los estados de sitio, los presos, etcétera. Y bueno, termina la sesión y nosotros volvimos. Creo que Rodrigo fue a verle a un ex compañero de universidad cuando él estaba estudiando en los Estados Unidos. Y Blas Llano se fue a verle a un dirigente universitario, etc. Sí. Y yo me fui al hotel. Cortanos más tranquilo tu teléfono. Me olvidé de pedirte que pongan. Lo que pasa es que los candidatos le llaman cada momento. Ahí. Y, claro, vos sabés que está bien tu recordación, porque me acuerdo que a Chivera lo apresaron cuando llegó acá. Claro, y te cuento. Sí. Bueno, yo me fui al hotel y me dice el conserje, me dice, le llamaron del Uruguay. ¿Y qué? Del Uruguay. Sí, su cuñado. Su cuñada me dice que lo derrocaron a Stronger. Uruguay y Stronger. Claro. Yo dije, no. En ese momento voy a mi habitación y hago una llamada a larga distancia. Sí. Me atiende Patricia y me dice, está en este momento ¿Te estás jurando, Rodríguez? Rodríguez está leyendo su manifiesto. Y nosotros estamos todos acá metidos debajo de la escalera porque hay unos cañonazos. Bueno, al día siguiente nos fuimos a traer a la sesión del Parlamento y ocupamos el lugar de los... Ah, ya sabía. No te puedo creer. Sí, nos invitó Agustín, venga, pues. Qué increíble. Esa anécdota no conocía. Sí. Bueno, y ya ahí, para cerrar un poco esa época, recién me decía fuera de cámara, ustedes pretendían que Rodríguez encabece como una especie de gobierno provisorio revolucionario. Digamos. Claro. Lo que nosotros sosteníamos era que Rodríguez tenía que declararse un gobierno revolucionario de 1 año y medio, ponerle que en ese periodo se hicieran padrones depurados, desafiliación de militares y policías, Claro. y que él ya no volviera a presentarse. De tal manera que se produjera una ruptura, digamos, con el régimen, ruptura política, estoy hablando, Sí, no violenta. Porque Rodríguez finalmente fue electo con la constitución de Stroessner. Sí. En su primera parte. Y los muchachos se reacomodaron todo también. Claro. Y las elecciones se hicieron en mayo. El golpe fue en febrero, las elecciones en mayo. Sí. La convención del partido fue en marzo. No teníamos ninguna posibilidad de habernos preparado ni nada.
Y nos fuimos a la convención a defender nuestra tesis y perdimos. Y la tesis era que vamos a ganar las elecciones, era una cosa Claro. emocional. Claro, la gente estaba. Nunca tuvimos la ocasión de deliberar libremente, ¿no? Entonces, claro. Vamos a ganar. Pero se jugó con el reglamento antiguo. Claro, nos fuimos y perdimos. Rodríguez ganó con el 75%. Claro, y después llega la constituyente. Sí, fui electo constituyente. Vos fuiste electo, fuiste convencional constituyente. Convencional constituyente, fui el vicelíder de la bancada del partido. El líder era José Félix Fernández. Y también integré el grupo, la comisión redactora. Éramos 180 constituyentes y se formó de ese grupo una comisión redactora de 20 convencionales. Yo estuve ahí en ese grupo. Esa constitución, mal o bien, sigue sirviendo. Yo digo que el valor fundamental, Mario, que tuvo la constitución es ese consenso transversal tan amplio. Todas las bancadas nos pusimos de acuerdo. Y solamente los colorados, la verdad que hay que decirlo, los colorados eran 120, Sí. 180, 60 no éramos opositores. Y sin embargo, los colorados no usaron la aplanadora. Solamente en el caso de el voto de los paraguayos y no sé qué otra cosa. Y creo que, el tema de la desafiliación. Entonces nosotros amenazamos que nos retirábamos hasta que tuvieron que rever su postura y se dispuso artículos muy claros con respecto a que los militares y policías no tenían que estar afiliados a ningún partido político. Y, por ejemplo, se consiguió que no se ponga la reelección, por ejemplo, ¿no? También. Que fue una lucha. Pero eso no fue no, tanto es así que se planteó inclusive en las disposiciones transitorias, eso ya era por iniciativa de los colorados, que de ninguna manera Rodríguez tenía que volver a presentarse, ni su familia. Sí, me acuerdo. Había como diría, un resentimiento personal contra Rodríguez de parte de los propios colorados. Claro. Y eso continuó después en el primer parlamento, cuando le quisieron promover juicio político a Rodríguez para someterlo a juicio. Después viene la experiencia famosa en la cual muchos sostienen que si se unían todos con el PLRA se ganaba ya aquella vez que se presenta también Caballero Vargas. Sí. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que el manejo del grupo, entonces, Encuentro Nacional, claro. La candidatura de Guillermo. La gente de nuestro partido trató varias veces de pedirle, conversar con Guillermo Caballero y los dirigentes, y ellos estaban muy convencidos que iban a ganar. Y no hubo arreglo. Por eso te digo, siempre hubo oposición, pero en este caso, o sea, no era novedad eso, que existiera oposición. Pero hoy, ¿la novedad cuál es? La concertación. Es decir, la madurez de dirigentes políticos de ponernos de acuerdo para iniciar una nueva etapa después de este largo continuismo, de esta larga hegemonía excluyente del Partido Colorado. Porque el Partido Colorado dejó de ser partido único y con el golpe dejó de ser partido único, pero sigue siendo partido hegemónico. Exacto. Una hegemonía excluyente. Y que de una buena vez hay que terminar con eso. Ahora, lo curioso es que una hegemonía excluyente que gana con un 35% de los votos. Claro, 38. Yo creo que el único que alcanzó un poco más del 50% fue Cuba. Claro, en ese momento muy radicalizado. Estaban muy unidos. Sí. No muy unidos. Se unieron para la ocasión. Sí. Oviedistas y argañistas. Sí. Pero después siempre 35, 38. Claro, Sin nunca, embargo, ese es el tema que no pudimos. Esa fue la discrepancia también. El tema de la segunda vuelta. Cierto, el balotaje. Que hubiese sido una gran conquista, ¿no? Pero eso saben los colorados que es casi el pasaporte a la derrota segura. Pero ahora vamos a ganar. Ahora se va a ganar. Bien, vamos a entrar en lo actual con un paso intermedio por los 4 años de Lugo y la alianza. ¿Por qué Lugo no pudo terminar su gobierno? Según tu concepto ya a la distancia. Yo creo que cometió un error muy grave, políticamente hablando. Sí. Que hay una regla
de buen gobierno, digamos. Que el presidente tiene que andar bien con el partido que lo llevó al gobierno. Y Lugo nos ninguneó. Él, yo creo que, no digo que él sea un megalómano, pero habrá imaginado que él fue el único que ganó. Ganamos juntos. El partido hizo su aporte, ¿verdad? Tanto es así que fíjate vos que cuando se produce esa masacre en Curuguatí, Sí. lo cambia al ministro del Interior y lo propone a Candy Amarilla, Colorado. un colorado que estaba en conversaciones, Lugo estaba en conversaciones con Lilian Samaniego. Esto me lo dijo el propio Oscar Tuma hace un par de días acá también en este mismo lugar. Lugo estaba más cerca en ese momento de los colorados que inclusive los propios liberales. Sí. Qué error, ¿no? Porque más allá de las diferencias puede haber... Y el pretexto de Lugo era que el partido no se unía, que siempre están peleándose, Ajá. y posiblemente, pero en ese momento nos unimos todos, ¿verdad? Claro. O sea, concretamente, ¿te parece que fue un error político de Fernando? Sí, fundamentalmente, porque en otros aspectos muy buenos, en economía, en salud, Claro. en infraestructura. ¿No fue un error del partido asumir ese gobierno ya con Federico ahí, siempre con la idea de que fue, de todas maneras, lo que algunos llamamos un golpe parlamentario, otros dicen un juicio político dentro del marco legal, pero no, eso no fue una trampa también que tiró el Partido Colorado a la oposición para después hacerse del poder como hasta ahora por 3 periodos? No, yo creo que no. Yo creo que ahora vamos a tener que sacar conclusiones en el sentido de que tenemos que trabajar con toda lealtad entre los que nos coaligamos para llevar adelante un gobierno. La concertación Y es el mejor lealtad instrumento. significa, la lealtad es de ida y de vuelta. Claro. Nosotros defendemos los intereses políticos de nuestros aliados, pero los aliados también tienen que hacer lo mismo. La concertación como figura jurídica es mejor que la alianza para eso, Para los cambios que... para gobernar juntos, para hacer realmente un gobierno. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque esa es una de las críticas, Tito. La gente dice, estos se van a pelear otra vez en la mitad del camino. Bueno, por eso es que yo le digo a la gente, a los amigos con quienes hago política, la concertación tiene 4 compromisos. Fundamentalmente, tiene muchos, pero 4 son fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, ganar las elecciones. Sí. Segundo, mantener la unidad. Tercero, hacer los cambios. Y cuarto, darle estabilidad al Paraguay. ¿Se podrá cumplir con eso? Tenemos que intentarlo. De otra manera va a ser Claro. una anarquía y no le veo que tenga futuro. Fíjate vos que la concertación en Chile Sí. duró 20 años. Claro. Empezó con Patricio Aylwin. Es decir, le ganaron primero a Pinochet el referéndum. Cierto. El sí y el no. Sí. La primera elección ganaron, fue presidente Patricio Aylwin, por la democracia cristiana. Segundo periodo volvió a ser un demócrata cristiano, Eduardo Frei, hijo. Sí, cierto. Después vino un socialista Ricardo Lagos. Y después otra socialista, la Bachelet. Cierto. Perdieron las elecciones ahora, bueno, pero eso ocurre en democracia, está muy Claro. desgastado. ¿verdad? Exactamente. Y con lo que pasó al Frente ¿qué Amplio pasó? también. Pero ¿qué pasó con las instituciones? Ah, Se mantienen las Se instituciones. Fíjate vos, esas manifestaciones de protesta que se produjeron en Chile, millones de personas que salían a la calle. ¿Y cuál fue la solución? No fue reprimir, no fue decretar el estado de sitio, no fue los militares salen de sus cuarteles. Señores, bueno, vamos a hacer una constituyente. La salida institucional. claro. Gana la izquierda. Se redacta la nueva constitución, se plebiscita la constitución y pierden. Y continúa la democracia, hermano. Claro. A eso tenemos que llegar, ¿no? Ese es el objetivo. Hago una pausa acá. Siempre es muy interesante hablar con Tito por toda la experiencia que tiene, además por sus años también de observar la política regional. Enseguida quiero entrar un poquito ya más, ahora sí, en esta idea de la concertación y de por qué apoya concretamente la dupla Efraín Alegre-Soledad Núñez. Enseguida le pido esa explicación a nuestro invitado hoy, Miguel Abdón Saguier, que puede ser de vuelta senador. ¿Cuántas veces fuiste senador, Tito? 4 veces. 4 veces. 4 Una especie de calega la verna. Hacemos una pausa y ya volvemos con Tito Saguier.
Miguel Adón Zaguer con nosotros hoy, candidato a senador nacional. ¿Por qué hay que votar por Efraín y Soledad? Y antes de ir a la respuesta, te voy a plantear los cuestionamientos que escucho. Algunos dicen, tercera vez Efraín. Otros dicen, Efraín es autoritario, le cuesta generar consensos. Sin embargo, también tiene a su favor el hecho que es el que plantó lucha contra todos estos últimos proyectos autoritarios, enmienda constitucional y todo esto que nos pasó, ¿verdad? ¿Cómo se hace para que el electorado, no tanto ya el que está dentro de la concertación o el liberal, pero el electorado independiente termine votando por esta fórmula de Tito? Mira, todos esos argumentos eran de sectores de izquierda, sectores del partido, sectores internos del partido. Del partido, ¿cierto? Pero que ahora vinieron todos a apoyar a Efraín. ¿Qué es? Es decir, cuando ya sus argumentos no tienen ningún sostén realista y objetivo. Todo. Salim Musak, que compitió contra él en la interna última del directorio, que sostenía que era imposible hacer política con Efraín porque es un autoritario. Ramón Gómez Berlangeri, y no sé, otros, todos. O sea, dentro del partido se está generando una unidad. Sí, que no. Con algunas disidencias. Pero una unidad que era una cosa totalmente sin ninguna consistencia, sin ninguna sustancia real, ¿no? ¿Y esta fuga de Euclides, que nunca luego estuvo del todo, o de Payo Cubas, cómo afecta? No, yo creo que afecta a lo mejor, pero muy no significativamente. No una lástima porque pudiendo plantear su candidatura al interior de la concertación, hacer lo mismo que está haciendo de fuera del partido, presentarse. Claro. Pero ¿hay tiempo todavía de hablar con ellos o no? Yo creo que sí. Después de la interna, digo. Yo creo que sí. No veo que... Siempre y cuando se comprometan con llevar adelante un programa de gobierno, ¿verdad? Claro. Es lo que también dicen ellos generalmente, que quieren consensuar en base a un programa de gobierno. Ahora, el Partido Colorado pasa por una crisis grande, pero ya vimos muchas veces esta crisis, Tito. Sí. Igual sigue siendo un rival dificilísimo de derrotar. Pero ahora, con la concertación, la oposición tiene mucha fuerza electoral. Está Frente Guazú, El sector que quedó con esperanza. el sector más importante del Frente Guazú. Está Patria Querida, está Encuentro Nacional, está el Partido Federalista, los Demócratas Cristianos. Somos 19 o 18 partidos y movimientos políticos. Mucha fuerza. En los padrones hay como 1.400.000 electores que no están afiliados a ningún partido político. Que es importante entender que el pegamento de la concertación es el pluralismo, Mario. Claro. A veces no se entiende eso. El pluralismo es un principio fundamental de nuestro sistema constitucional y republicano. Claro. Está en la Constitución. Dice que la democracia es representativa, participativa, pluralista, con reconocimiento de la... Claro. Ahí volvemos al modelo chileno también, que estaban comunistas con demócratas cristianos. Claro. Ahí, eso es lo que la gente, yo creo que tendríamos que entender bien. Ese pegamento no puede sustentar ninguna reivindicación ideológica y doctrinaria, porque nadie renuncia a su doctrina ni a su ideología. Claro. Entonces, no pueden venir a plantear, no, esta dupla es conservadora. ¿No? ¿Por qué? No puede ser conservadora. Del momento que vos entras a esa concertación, le evita todo. Claro. De las distintas corrientes. Entonces, esa participación, el objetivo fundamental es que el sistema institucional y democrático esté integrado pluralmente. Basta de hegemonías excluyentes, basta de discriminaciones. Ahora ahí te quiero plantear algo que vos entendés muy bien y quiero que explique a la gente y a mí también,
que es por qué los sectores de poder fáctico del Paraguay, industriales, ganaderos, agroexportadores, siempre desconfían de las propuestas de la oposición. Pareciera como que dijeran, mejor nomás es mal conocido que aquel que vamos a conocer. ¿Cómo se doblega ese pensamiento? A ver, es que el inmovilismo fue uno de los principios de actuación de nuestra política y de nuestros políticos. Históricamente. Históricamente. La paz de Troner, Claro. es la paz de los cementerios. Nada se movía. Nada se movía. Teníamos generales que tuvieron 40 años de generalato, ministros que tuvieron 30 años, políticos. Sí. Eran los 20. Troner gobernaba con las mismas personas durante 30 no sé cuántos años. Claro. Juan R. Chávez, Montanaro, Argaña. Claro, sí. Solamente cuando había una disidencia caía uno. Sí. Y vos decís que tenemos todavía ese Y pensamiento. generales que habían ascendido en 1953 al generalato. Siguieron siendo generales en la actividad hasta el 89. Hasta el propio Rodríguez, ¿no? El propio Rodríguez. Vos decís que ese es el pensamiento que domina todavía un sector muy conservador. Sí, muy bueno. Ultra conservador, diría yo. Pero, ¿sabes qué se necesita de eso también para ganar? ¿O no? Sí, se necesita. Bueno, nosotros creemos que hay un sector conservador, digamos, racional, que comprende la necesidad del cambio. Claro. Y de los procesos, digamos, de transformaciones que se tienen que impulsar desde el Estado. Vos sos un poco un garante de Efraín en ese sentido. No, porque se sabe que no vas a salir con tu gorra del Che ni con tu bandera de la hoy martillo, ¿verdad? No vas a entrar a invadir las estancias de los muchachos, ¿verdad? Pero algún atisbo de justicia social habrá que instalar también. Pero claro que sí. Si te voy a decir una cosa, Mario, eso también tenemos que entender. La constituyente del 92 dice el artículo primero, el artículo de apertura, que es el más importante, Sí. dice el Estado social de derecho. Y el correlato obligado de esa concepción del Estado social de derecho es la economía social de derecho. Esa economía social de derecho que inventaron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, con Konrad Adenauer al frente, es el que produjo el milagro alemán. ¿Y qué es lo que persigue eso? Conciliar la justicia social, la libertad, respetando las leyes del mercado. Andate a Alemania, Sí. la legislación social que hay y la democracia en la que están. Ese tiene que ser, por lo menos para mí, es un modelo fantástico. Claro. Aquí tiene que haber una distribución, de que la inequidad que hay en nuestra sociedad es brutal, Mario. No podemos seguir así. No sé cuánto por ciento de la población concentra casi el 90% de la riqueza del país. ¿Por qué nunca se pudo resolver el tema de las tierras malavidas? ¿Crees en ese concepto? ¿Qué es? Bueno, mira, la propiedad privada, y eso está muy bien definido en la Constituyente del 92, tiene que cumplir una función social. Sí. Se acabó esa teoría del derecho quiritario romano que decía que la propiedad iba arriba hasta el cielo y abajo hasta el infierno. No, Claro. hay que usarlo con un criterio social, porque yo no soy un ser aislado, yo no soy un Robinson Crusoe que estoy en mi isla y que nadie me moleste. Estamos conviviendo, coexistiendo de una manera intersubjetiva con todas las personas. Entonces, eso reclama que no existan esos derechos absolutos. Si yo soy un liberal y creo que quiero la propiedad privada, pero no creo en el latifundio. Claro. El liberalismo terminó con el latifundio de los señores feudales. Pero acá hay liberales que creen todavía que no se puede Claro. de ninguna manera alterar ese orden de terratenientes y de latifundistas. Son cosas profundas que hay que modificar. El próximo gobierno, si fuera el Y de... eso no es bolcheviquismo, no No, es claro. comunismo, ni es de izquierda. En Francia, a mí me estaban contando, Sí. el propietario que tiene el inmueble más dilatado tiene 32.000 hectáreas. Y solamente usa 18.000, la mitad. Sí. O 18, sí, por ahí. Y el resto es para preservar el medio ambiente.
Él es el propietario, pero tiene que respetar esa ley. Claro, Porque eso está al servicio de la sociedad. Lo que ocurre en las ciudades también con la alta tributación que pagan los edificios que están sin uso. ¿Sí? Se les cobra muy Sí, alto si es sí. que el edificio está abandonado o no se usa para bienes inmobiliarios, para vivienda. Para vivienda, claro. Se les cobra más caro. Sí. Acá los muchachos Y tienen... acá la reforma agraria. Hay un capítulo en la Constitución, es una cuestión constitucional, que habla de la reforma agraria, No la aplicamos. que no se aplican. Vamos a hacer la pausa. Es muy importante esto que dice Tito Saguier. Está lejos de ser precisamente un socialista del siglo XXI, Tito. Lo conocemos muchos años, pero habla de cuestiones básicas, inclusive el pensamiento liberal. Y no de ahora, sino que prácticamente de más de un siglo. ¿Será que se puede aplicar en un gobierno de concertación a partir de agosto del año que viene? ¿O es una utopía? Vamos a hablar de eso en la parte final de esta interesante charla con el doctor Miguel Abdón Saguier. Última parte, tenemos 10 minutos, vamos a aprovechar a fondo y vamos a hacer como una especie de ping-pong de pregunta y respuesta con el doctor Saguier. Entonces, Tito, para vos Efraín está capacitado para liderar Sí. un periodo que va a tener que profundizar muchos cambios en el Paraguay y va a recibir un país con muchos problemas. Y el problema fundamental es el tema de la corrupción. Y sabes qué, lo que la gente no sé si no entiende o no quiere entender. La corrupción no obedece solamente a una cuestión eticista, sino también a una cuestión práctica. Porque Claro. la corrupción es transversal a todos los otros problemas del Estado, a la salud, Sí. a la educación, a la promoción de infraestructura, Sí. a todo. Entonces hay que tener gobernantes honestos. Pero además Si con la mano no, firme. yo te puedo presentar ahora un programa de gobierno por el cual me den el premio Nobel de política. programas políticos. Pero si hay corrupción, ese programa bien ideado se va a derrumbar como un castillo de naipes. ¿Y dónde está el problema para poder combatir de una manera más eficaz la corrupción? Y mira, esto pues, es como decía alguien, es como el pescado. El pescado empieza a corromperse y a pudrirse a partir de la cabeza. Si la cabeza está en esas condiciones, pues claro, ¿qué autoridad moral tiene para dirigir? Hay un problema grande también, y una vez vos me dijiste en radio, me acuerdo, nuestro Poder Judicial, y ahora se ha comprobado de vuelta, nuestro Ministerio Público, tenemos activistas políticos que participan en las elecciones, que votan, que hasta son candidatos. ¿Eso tendrá que borrarse un plumazo una vez por todas o no? Bueno, esa es una de las luchas fundamentales, esa hegemonía de la que yo te hablaba. Eso evidentemente obedece a que el vínculo no es el vínculo institucional, sino Claro. es el partidismo, el Claro, correligionario. la obediencia al partido, ¿no? Y dentro de nuestro partido también existe. Sí. Y el paraguayo se da cuenta. Porque algunos me dicen, Dicatuigo ya del partido, sinvergüenza. O sea, en nombre del partido tenemos que soterrar, ocultar eso. Mm. Entonces, por eso te digo, no es suficiente. Aquí los que tienen que dar el ejemplo son las cabezas. ¿Verdad? Porque tienen que, bueno, mira, ejercer una especie de maestría, digamos, ¿no? No soy ningún eticista que viene acá a hablar de moralidad. No, estoy hablando de política pública. Y Efraín, en ese sentido, ¿te parece un Sí, tipo sí, intachable? sí. Porque viste que le instalaron el tema de las boletas, no sé qué, del partido, otros le recuerdan su paso por el Ministerio de Obras Públicas, pero vos lo ves, sos abogado, ¿entendés bien? No hay nada concreto. En el tema de las boletas, Sí. resulta que la ley es muy clara, Mario. Cuando habla de quiénes son los administradores, los administradores financieros, digamos, de las campañas electorales, dice textualmente
que no pueden ser administradores los candidatos. No, claro, a mí me pasó a mí también, sí. Yo no fui administrador de mi campaña, no puedo serlo. Claro. ¿Y por qué, sin embargo, le endilgan eso? ¿Políticamente? Y sí, políticamente, y lamentablemente, dentro del partido hay gente que estaba alentando eso. Alentando y dándole manija que es un corrupto, que esto, que... No creo de ninguna manera. ¿Fue correcta la decisión de elegir a Soledad Núñez como candidata a vice Yo creo que sí. de esa fórmula? Sí. ¿Por qué? Mira, alguna gente dice, pero esta fue integrante del gabinete de Carter. Eso es cierto, pero no le salpicó a ella la corrupción. Y además demostró su eficiencia en materia de proporcionar vivienda. El plan de vivienda, dentro de un programa de lucha contra la pobreza, es un capítulo fundamental. Fundamental, en Paraguay seguro. Pero en cualquier parte del mundo, déficit enorme. El hombre que tiene, o la mujer que tiene un techo propio, cambia de mentalidad. Es subir un peldaño. Absolutamente. Y es una forma, digamos, de ir quebrando esa cultura de la pobreza. Porque, por otro lado, eso se reproduce de generación en generación. Entonces, eso le da otra visión de la vida. La vivienda es muy importante. Finalmente, Tito, si gana primero tiene que pasar por su interna. Si gana esa interna Efraín con Soledad y después gana las generales, igual va a depender de tener también el apoyo parlamentario suficiente para que no termine en un juicio político a los 6 meses, ¿no? Claro, eso es lo que la concertación tiene que transmitir, que no queremos solamente ganar el Ejecutivo, queremos tener una mayoría amplia para hacer los cambios. Los cambios que se sustenten en legislaciones. El Partido Liberal renunció a algo histórico que es compartir su volumen con otros partidos concertados, ¿no? Sí, no, nosotros en ese sentido no tenemos ningún tipo de rechazarnos, al contrario, nosotros queremos sumar. Toda la gente que ha venido, a nadie se le ha cuestionado, inclusive integran la lista de Efraín. Sí. Bueno, Tito, la verdad que me quedo con la idea de que es posible, pero me queda la duda si todo esto que hablamos será suficiente para que ese electorado que está viendo el programa vote por la concertación. ¿Cómo se transmite eso que vos pensás, esa esperanza de cambio, en que el independiente, que a veces vota nomás por el Partido Colorado, deje de votar ahí y venga a votar a la concertación? ¿Por qué lo harían? Yo creo que somos gente comprometida, no somos gente improvisada, no empezamos en política ayer y toda la vida hemos sostenido una vida, creo que transparente. Y después otra cosa, nosotros somos sinceros, Mario. Yo te digo, ¿qué sos? Si vos me preguntas, yo te voy a decir, yo soy un liberal, no soy un revolucionario, soy un liberal reformista. Y el liberalismo nunca fue conservador, y mucho menos el liberalismo paraguayo. Habían sectores que notablemente siempre se estaban aliando con las dictaduras militares acá. Pero en el partido creo que hay gente muy sincera, muy franca. Entre ellos, Efraín es un tipo, así como yo lo conozco, yo no milité en su movimiento, sino hace 10 años aproximadamente. Y lo veo realmente muy, te voy a decir, muy sincero, muy comprometido. ¿Se le ganará al... Y sobre todo en las conversaciones así privadas, así como... entiendo. Yo por lo menos... Lo ves bien... No, tiene que ser firme. un gran simulador. Claro. Pero no digo, para terminar nomás, con todos estos argumentos, ¿se le ganará al poder económico, fáctico del Partido Colorado? Está Horacio Carte, está la plata del Estado, están... Pero nosotros estamos recibiendo el apoyo de muchos empresarios y empresarias que quieren el cambio. Que quieren el cambio, que tienen cualquier pensamiento moderno choca con esta obsolescencia del Partido Colorado. No pueden avanzar. En cambio, con un régimen de participación amplia, plural, con un Estado abierto, democrático, transformador, reformista, se van a sentir mucho mejor, desde luego. Bueno, Tito, te agradezco mucho que hayas venido. Muy interesante cómo agregás elementos para que la gente reflexione en casa y vaya tomando sus decisiones. Pasan por la interna el 18 de diciembre primero. Exactamente, esa es una fecha importante.
Porque lo que nosotros pretendemos hacer, no vamos a hacer con candidatos que sean unos logreros, aprovechadores, sino con gente sincera que esté verdaderamente identificado con los ideales de una patria renovada, ¿no? ¿Quiénes comparten contigo los lugares del Senado en tu lista? Yo le voy a hacer propaganda. No, pero quiero saber, porque yo tengo que elegir después uno. Bueno, ¿En qué número estás vos? Yo estoy en el número 5. 5. Lista 9, opción 5. Lista 9. ¿Y son todos liberales o hay también gente de otras? No, nosotros en el tema de la senaduría. De la senaduría tenemos alianza. Ok, por eso te preguntaba. Entonces, nosotros tenemos creo que 14 o 15 lugares de 45 y nuestros aliados tienen a su vez. Nosotros vamos a dejar en blanco, no sé, te pongo un ejemplo. Sí, entiendo. Y eso no elegimos. Ahí van a entrar lo de la alianza. Exactamente. Febreristas, demócratas cristianos. Bueno, 5, opción 5, entonces hay que poner si es que quieren que este señor vuelva a. Lista 9. Lista 9. Opción 5. Bueno, realmente, ¿cuántos años tenés, Tito? Soy mayor de edad. no oculto mi edad. ¿Cuánto Desde tenés? que ganó Lula, no tengo Claro, por problema. eso. 77 Biden, años. ¿Cuánto? 77 años. Y Biden llegó a los Otra 77. cosa que te quiero decir antes de terminar muy rápidamente. Eso de que ella perdió 3 veces. Lula también perdió 3 veces. López Obrador también. Claro. Sí. Son argumentos que te dice la gente, pero en realidad se pueden explicar. Qué interesante esto que plantea Tito, porque plantea bajar de vuelta a la arena en un momento en que mucha gente ya prefiere el retiro y la serenidad para observar los fenómenos políticos y otra vez entrar al lodo y disputar. Te veo bien, te veo entero y con ganas, como siempre. Así que gracias, Tito, por venir a este programa. Y hablaremos seguramente ya después de diciembre para ver cómo se encamina esa última parte de la elección, ¿sí? Con mucho gusto. El doctor Miguel Ángel ayer nos confesó su edad, joven todavía. Lula está llegando a esta edad, Biden llegó a esta edad también. Y Joseph Biden. Sí, Biden. También. Y Konrad Adenauer. Adenauer también. Estuvo además 14 años en el gobierno. Bueno, por ahí Tito tiene 14 años más por delante todavía como senador. Gracias por acompañarnos, la pasamos bien. Piensen en casa estas cosas que nos contó el doctor Zaguer. Es muy importante hacer esta reconstrucción histórica, pensar un poco y ver si es posible el cambio o no en el Paraguay. Finalmente usted lo va a decidir con su voto. Gracias, buenas noches.